Postdata. Cada vez que cruzo la puerta del pequeño departamento donde murió mi madre, me siento imperiosamente obligado a rogar por ella del mismo modo que en el pasado, cada vez que pensaba en mi infancia, oraba de un modo confuso por la felicidad, la inmortalidad o la salvación de mi padre. Lo nuevo es que ahora mi oración se refiere a los dos juntos, inseparablemente unidos como cuando eran novios o recién casados. Dorada prehistoria que nunca conocí de manera directa. Mi plegaria consiste en pedir con vehemencia que vuelvan a juntarse, como en aquel mitológico pasado anterior a mi recuerdo, y que vuelvan a caminar cogidos de la mano por toda la eternidad. Imagino o veo un pálido joven de relucientes bigotes y anticuado sombrero de paja tocando delicadamente la mano de una doncella infinitamente tímida, en medio de un parque. Intuyo un momento ignorado por los demás en que ambos fueron secretamente felices y pido desesperadamente que ese instante renazca y se vuelva imperecedero. Imploro y lloro para que mi padre y mi madre vuelvan a reunirse bajo las encinas o sobre las hojas y las bellotas, para que vuelvan a decirse esas palabras que solamente ellos recuerdan y que si estuvieran verdaderamente muertos, habrían muerto también junto con ellos, por toda la eternidad. Imploro y gimo porque no sea verdad que las cosas que estuvieron vivas perezcan, que las personas que hemos amado enmudezcan y se confundan con la tierra en un maridaje obsceno y melancólico que representa la derrota y la muerte. Me altero y grito implorando que no sea verdad que el ayer apenas dejado atrás sea un montón de escombros, que la casa en que todos vivíamos juntos y para siempre haya sido demolida o alterada, que el amor que nos reunía desaparezca y que el hijo traicione al padre o a la madre, o que el padre o la madre abandonen al hijo, dejándolo podrirse en la oscuridad y el silencio, encajonado adentro de una tumba. Protesto y aúllo rebelándome contra esa ley subhumana que nos manda a aceptar la mutilación y el desgarramiento, el abandono de nuestros fines últimos y profundos, el embellecimiento y la mineralización que significa olvidar y ser infieles y separados como las rocas con las rocas y las piedras con las piedras. El padre ha muerto, la madre ha muerto, el hijo ha muerto, la esposa ha muerto y nos contentamos con colgar una fotografía en la pared a la que transcurridos algunos años quitamos el marco, arrumbándola en un desván o escondiéndola dentro de un álbum. El viudo engaña a su mujer uniéndose con otra y engaña a sus hijos procreando otros hijos que ya no son sus hermanos. Y los hijos engañan o traicionan a su madre desaparecida, aceptando que desaparezca y soportando el advenimiento de la madrastra y la prostitución filial o conyugal, el asesinato de los recuerdos, el trastorno de los valores, la mascarada y el caos. Más aún, cada objeto que se repone, cada alfombra que se renueva, cada mueble que es sustituido por otro o simplemente cambiado de lugar, prefigura una pequeña muerte aceptada por todos. El envejecimiento de los abuelos, el crecimiento de los hijos, el encanecimiento de los cabellos, las transformaciones de las casas o el hecho de que una pared sea pintada borrando las pequeñas grietas o las pequeñas manchas familiares. Todo cuanto se transforma en algo distinto de sí mismo establece o encierra una imagen de la muerte. Y la muerte me produce aversión y terror. Desearía que nada muriera y que las nuevas cosas se acomodaran con las antiguas sin destruirlas, almacenándose todo en un mundo cada vez más grande, que los lugares se sumaran a los lugares y los bisabuelos se reunieran con los bisnietos y que la vida se agregara a la vida, construyendo una especie de pirámide donde nada fuera sacrificado. Un lugar donde los vicios se reconciliaran con las virtudes y lo pequeño tuviera un hueco junto con lo grande. Donde los largos baños calientes fueran repetidos una y otra vez y donde la verdad y la justicia no excluyeran el placer, la arbitrariedad ni el capricho. Donde la violencia y la delicadeza no fueran antagónicas y todo estuviera fraternalmente yuxtapuesto. La piedad y la lujuria, la ciencia de todas las cosas y el eterno dormir tendido en una cama, el amor y la sopa, el asesinato de los insectos y la música de Palestrina. Y también la última y definitiva felicidad de los insectos, la justificación de los ratones, el reaparecimiento de los antepasados y la ascensión de los pájaros hasta el cuerpo mismo de Dios.
un mundo en que todo estuviera suelto y liberado y donde mi padre y mi madre avanzaran perfectamente felices por un camino interminable. ¿Y a quién sino a ti, Dios mi Jesucristo, puedo pedir estas cosas? ¿Quién sino tú has mencionado o prometido la resurrección de la carne? Para los santos del Oriente, la carne no resucita. Más aún, ellos piensan que la carne es ilusoria o que no ha existido jamás. De acuerdo a sus enseñanzas, la sopa es una equivocación, el acto sexual es un sueño y la ternura es un delirio o un espejismo. Para ellos mi padre y mi madre deben disolverse y agregarse, despojados de todos sus atributos, fundiéndose o muriendo en un ser superior que rechaza los bigotes y los corpiños y sombreros de paja, y que pulveriza los cuerpos, las manos, los dedos y las narices. Un Dios que no admite la eternidad de los rostros y de los senos, ni la divinidad de los órganos sexuales o de los estómagos. Un Dios antropófago que quiere devorar al hombre chupándolo, masticándolo y digiriéndolo hasta identificarlo con él. Pero tú, Señor mío Jesucristo, no buscas la ingestión sino el amor. No pretendes destruirme ni violarme. Eres el esposo y no el rufián. No deseas poseerme o pulverizarme, sino convivir y conversar conmigo por toda la eternidad. Tú deseas que mis padres subsistan tal como fueron y como tú lo pensaste desde el principio de los tiempos, dos novios iluminados y frágiles que caminan abrazados por entre los árboles. Tú eres el padre y no el tirano, el progenitor y no el fabricante, el interlocutor y no la estatua muda y sorda. Solo tú eres semejante a mí y yo semejante a ti, como no fue jamás nadie semejante a nadie. Solo tú eres hombre, además de Dios, y me contiene darme y sin cambiar ni un pelo de mi cabeza. Tú eres la única hipótesis que no me destruye, la única interpretación que me justifica y dentro de la cual continúo siendo yo mismo. Porque cualquier teoría que me borra es catastrófica e inútil. Yo no quiero ser borrado ni dispersado. No acepto evolucionar hasta convertirme en otro o avanzar por un camino que me extravía de mis propios límites. No acepto que nada sea revisado o alterado. Adhiero al mundo tal como me lo diste y solo exijo e imploro una explicación. Explicación que puede ser una enseñanza, una excusa o ambas cosas a la vez. Imploro que me sea explicada y resuelta la desaparición de mis padres, explicada con palabras y resuelta de verdad. Espero y ruego que reaparezcan en carne y hueso, como ha ocurrido tantas veces en sueños, pero juntos y tomados del amado, emergiendo de entre los árboles, jóvenes y dichosos, mirando confiadamente al futuro, y que el futuro sea yo mismo que miro y busco el pasado, como quien busca y mira el paraíso. Espero y ruego que todo se reduzca y se justifique, y que volvamos a encontrarnos abriendo una puerta o cruzando un pequeño puente olvidado, y volver a estar cerca de mi padre y tocar el cuerpo vivo de mi madre. Que el tiempo se rompa como un vidrio y nos encontremos repentinamente unidos en el secreto recinto de la eternidad. Es dulce creer en ti, Jesucristo, que prometes la resurrección de los muertos y la vida perdurable, porque nada que esté vivo desea morir jamás. Es mentira que los árboles o los pájaros acepten la muerte, o que el tigre solitario y terrible se avenga a dejar de ser, perdiendo sus garras o abandonando sus dientes y entregando su cuerpo a la voracidad de las hienas y los buitres. Es falso que la vida cumpla o se resuelva destruyéndose, porque todo cuanto participa de tu aire o de tu fuego aspira de un modo natural a continuar quemándose o respirando para siempre. Creo que el acto de morir es artificial o contrario a la naturaleza verdadera y profunda de las cosas, y que la mezquina economía según la cual cada ser debe alimentarse de otro asesinándolo constituye un menoscabo de tu plan, una tergiversación y un desorden. Y pienso que tú viniste a extremar las cosas, produciendo el desorden supremo que debía ordenarlo todo, un Dios todopoderoso transformado en mamífero y clavado en una cruz. Mi padre debió llevar en aquel día ignorado y solemne, perdido entre las páginas de antiguos calendarios, una camisa blanca de seda y un cuello suavemente almidonado al estilo de la época. Y mi madre debió ser cuidadosamente vestida y peinada para esta reunión campestre y terriblemente formal. Sus mamás o sirvientas debieron colocarle collares, prendedores y pulseras,
y ella misma se contempló seguramente sin proponérselo por breves e inolvidables instantes en la ovalada luna de un espejo. Con tierno y atemorizado rubor debió admirarse involuntariamente como una niña transformada en reina o novia, y luego, como por encanto, debió ser transportada a la fiesta o al paseo, en un inmenso coche tirado por caballos alazanes, semejante a las legendarias carrozas de los cuentos. Tal vez el aire de aquella tarde fuera particularmente tibio y el sol delicadamente lejano y luminoso, y en algún momento desde la boca de un anticuado gramófono debe de haber brotado como un río la intrascendente melodía de un vals. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo se miraron por primera vez? ¿Qué sintieron o pensaron uno frente al otro? ¿Cómo se movieron, avanzando o retrocediendo? ¿Y cuáles fueron las palabras que conformaron su primer diálogo? Toda la historia, la verdadera historia de todos los jóvenes y las doncellas, la historia de los niños, de los viejos, de los pájaros y de los árboles, es una historia secreta como la historia de mis padres, que no está escrita en ningún libro, y que si tú, Jesucristo, no fueras Dios, nadie podría revivir o recordar y desaparecería para siempre. Porque el pasado es un cuadro maravillosamente exacto, poblado de rincones infinitesimales y de inmóviles instantes, como una gran fotografía sepultada en el fondo de la noche, y solo tú has prometido revelarla o revivirla con tu luz por toda la eternidad. Solo tú eres el Mesías que ha ofrecido resucitar a los muertos con sus sombras y sus gestos, con sus calcetines y sus bigotes y sus ideas, y en cada uno de los momentos en que estuvieron vivos separadamente unos de los otros, ya que la muerte de un hombre no sobreviene una vez sino miles y millones de veces, cuando cambia de postura, cuando se levanta o se duerme, cuando adopta una nueva actitud o persigue un nuevo deseo y emigra de un lugar a otro, cuando crece y se transforma, cuando descubre algo y cuando olvida algo, cuando ama y cuando renuncia a amar, o cuando se quita o se pone los zapatos. Todo es muerte en el tiempo, y tú ofreces resucitarlo todo, punto por punto e hilo por hilo, como quien reconstruye y vuelve a tejer una desechada tapicería, y prometes reedificar el espacio haciéndolo grande y maravilloso como el espacio de mi infancia, y reconstruir mi cuerpo volviéndolo puro y tenso, delicado y fuerte como el cuerpo de mi juventud, y ofreces devolver la vida de mis padres, permitiéndoles retroceder o avanzar hasta un instante o una posición de felicidad perfecta. Porque solo tú, entre todos los dioses, has poseído brazos y piernas como nosotros, y cabeza y pulmones, y dedos y testículos, cabellos y uñas, sangre y carne, que ha muerto y ha revivido. Y solo tú volverás algún día, como un hombre, a resucitar, uno por uno, a todos los hombres. Tal vez mi padre y mi madre se sentaron furtivamente en un escaño situado al fondo de una glorieta entre arbustos floridos y plantas trepadoras, sin pronunciar una sola palabra, atemorizados el uno del otro, y los minutos se hicieron largos como siglos en espera de un futuro abierto y terrible como un infierno o un paraíso. Y luego el tiempo sobrevino y se consumió con sus placeres y dolores, terminando por cerrarse como una puerta o una tumba, y los tímidos amantes fueron enclaustrados definitivamente en un último jardín lleno de cruces y de lápidas y devorados por los gusanos. Y sobre sus cuerpos decompuestos creció el pasto y murió una y mil veces, secándose y reviviendo de su semilla, y concluyó el verano y el otoño y el invierno y la nueva primavera. Pero más abajo de las raíces, sepultados y cubiertos por el manto superficial de la naturaleza, sobrevivieron el polvo y la osamenta de dos animales trascendentes que no estaban dispuestos ni preparados para morir. Y mi madre llevaba un tejido inconcluso, y mi padre un libro a medio leer, y de haber permanecido inmortales, habrían continuado tejiendo y leyendo, tocando el piano o fumando suavemente. Al contrario de las palmeras y de la hierba, o de los lagartos, los búfalos y los perros, ellos no deseaban ni habían sido construidos para desaparecer, y abrigaban el terror a la muerte, contrapuesto al terror a la humanidad. Estoy sentado en medio de una galería vidriada construida recientemente al fondo de nuestro dormitorio y abierta al jardín. Es de noche
y mi mujer ya se ha acostado, y yo contemplo a través de los vidrios la oscura presencia de los árboles. De pronto una hoja se mueve y una rama oculta parece crujir, y me aventuro a imaginar y a presentir lo imposible, dos figuras silenciosas que se aproximan lentamente desde el fondo del jardín, como seres brotados del corazón de la noche, de las entrañas de la tierra y del insondable abismo del pasado. Imagino a mis padres, no ya como novios, sino como eran cuando los conocí por primera vez, cuando yo apenas hablaba o cuando dormía en una cuna. Él vestido de negro o de gris muy oscuro, con camisa blanca y corbata con nudo de rosa, y ella luminosa como el día, con largas faldas, subido cuello y apretadas mangas bordadas de encaje. Y los recibo como quien recibe una visita largamente esperada. Les abro la puerta y los abrazo tiernamente. Y en un solo instante todo aparece resuelto y el paraíso recuperado o abierto para siempre. Imagino que la resurrección de los muertos pudiera sobrevenir así, sin trompetas ni catástrofes, sin meteoros, ángeles ni estrellas fugaces, sin bestias apocalípticas dominando el cielo ante multitudes congregadas a pleno sol, sino calladamente, casa por casa, en medio de la oscuridad y aproximadamente a la hora de la comida. Pienso que hubiera podido llegar un poco antes, cuando todos estábamos sentados a la mesa, y que hubiera podido presentarles a mi padre y a mi madre, uno por uno, a todos mis hijos. Rafael, este es tu abuelo y tocayo, y esta es tu abuelita Rosario, cuando era joven y estaba feliz. Ahora todos estaremos jóvenes y seremos siempre felices. O bien, papá, esta es la María Ignacia, la María Isabel, este es Panchito y este es Juan Bernardo. Niños, este es el abuelo de ustedes, el papá mío, el papá del papá. Y se habrían sentado, el caballero y la señora, a nuestra mesa, y yo habría llamado inmediatamente a mi hermana por teléfono. «Aló, ¿qué hubo, ratón? Te llamo porque ha pasado una cosa muy rara. Mi papá y mi mamá han resucitado y están aquí ahora con nosotros». Pienso que la resurrección de la carne pudiera producirse así, sin bulla y domésticamente. Que en cada hogar fuera apareciendo silenciosamente los padres y los abuelos o los bisabuelos, y que cada padre fuera mostrando a su padre y cada hijo fuera mostrando a sus hijos, y que las madres desaparecidas se vieran repentinamente rodeadas de hijos y de nietos, bisnietos y tataranietos desconocidos y tiernamente amados o recuperados, ya que el tiempo es también reversible y el futuro representa un pasado vuelto al revés. Pienso y descubro que la humanidad entera está formada por madres y padres, por hijos y nietos, que cada hombre o cada mujer que vemos pasar por la calle es la mamá o el queridísimo papá de alguien, o al menos el hijo o la hija. El adorado bebé que todos amaron alguna vez en alguna parte y que creció indefenso y vulnerable hasta transformarse a medias o a la medida de sus débiles fuerzas en un hombre o en una mujer. Porque cada desagradable prójimo que encontramos en nuestro camino y que choca con nosotros, o cada vieja gorda que parece molestarnos o estar de más, fue alguna vez el retoño idolatrado de otros viejos y viejas que ya desaparecieron y que temblaron pensando que morirían y los dejarían solos. Y murieron y los dejaron solos. Porque la humanidad entera no es otra cosa que un rebaño de niños abandonados. Y si las viejas generaciones resucitaran, lo primero que harían sería buscar desesperadamente el paradero de sus hijos. Y así presenciaríamos el extraño y tierno espectáculo de mujeres jóvenes abrazando maternalmente a viejos y viejitas que en algún remoto instante del pasado habían brotado de ellas mismas o de las profundidades de sus vientres, o el de ancianos tomando de la mano a otros ancianos, como en los antiguos tiempos en que uno de ellos era el padre y el otro el hijo muy pequeño que apenas sabía andar. Si la resurrección de la carne sobreviniera, todo sería explicado y resuelto, porque el género humano no es otra cosa que una gran familia destruida o dispersada por la muerte. Imagino que un señor desconocido, recién resucitado, golpeara la puerta de mi casa y una vez adentro me estrechara efusivamente, hundiendo su cuerpo en el mío y derramando lágrimas de infinita ternura. ¿Usted es nieto o bisnieto de Federico? No conozco ningún Federico. Federico Bresno de Hannover. Ese no es mi apellido, pero un tataranieto de Federico se casó con un portugués de apellido Correa.
Así se llamaba mi abuela materna. Así es, así es. Y el desconocido me apretaría desesperadamente, hundiendo sus dedos en mis costillas y llorando de emoción y llamándome a gritos como quien vocifera y aúlla desde el último fondo de los tiempos. Hijo mío, carne de mi carne. Igual cosa me sucedería a mí si resucitara de mi tumba unos 1000 o 2000 años después de la hora de mi muerte. Buscaría y abrazaría convulsivamente a algún extraño señor o a una tímida colegiala de 13 o 14 años, llamándola mi hija. No me importaría que su sangre estuviera mezclada con ríos o mares de sangre de otros hombres y mujeres, porque ahí vería mi semilla sobreviviente, aunque prostituida y pisoteada por la historia. La carne y la sangre de mi pequeña María Ignacia, heroicamente mantenida y rescatada a través de los siglos. Segunda postdata. Millones de cosas han sucedido entre febrero y noviembre. Podría afirmar que después de 53 años de libertad o libertinaje he debido afrontar un año de sumisión y de castigo. No deseo entrar en el detalle de mis enfermedades, aburrida descripción que solo me interesa a mí, o que tal vez ni siquiera a mí me interesa. ¿Quién puede apasionarse por los detalles de una historia que termina mal? Solo quiero establecer de un modo generalísimo que he sido derribado por Dios, vuelto de espaldas y reducido a la impotencia, aunque siempre ante la vida me he sentido impotente y derribado. Solo ahora he podido tomar conciencia de una y otra cosa. Derribado en una cama angosta y dura, inmovilizado y suspendido de la vida por 6 horas bajo el efecto de un fuerte anestésico. Sople aquí o respire hondo. Y luego de soplar o respirar inmediatamente pregunto, ¿cómo estoy? Y me contestan 6 horas después, ¿bien o mal? Dramática experiencia que me demuestra que durante 6 horas he dejado de ser, que no he sido, y que por tanto mi muerte es posible. Mi muerte, la gran muerte, la jibarización del tiempo, la nada interminable, o simplemente la nada, sin superlativos. El intersticio o la pausa que puede ser sencillamente sin grandes gestos ni palabras, ilimitada o final. Puedo morirme, puedo borrarme, puedo hacerme cero, puedo desaparecer. Es simple, operante o practicable. Todo puede terminar domésticamente en la nada. Todo, el jardín cultivado durante años, la esposa bien amada, los hijos grandes y pequeños, los techos, los vidrios y las murallas, las ideas y los libros, o tú mismo, Dios mío, si es verdad que solo existes dentro de mi exigencia y de mi deseo. Todo, el sol, la luna y las frutas, el espacio prodigiosamente abierto y el tiempo imaginariamente indestructible. Todo puede comprimirse en un punto final sin ámbito y sin destino. Y la historia puede destruirse o perecer irremisiblemente. Adiós. Aún en este supuesto instante de absorta derrota, la gramática o el lenguaje me obligan a mencionar tu nombre. Adiós a mi jardín, a mi casa, a mis hijos y a mis árboles. Adiós al agua, al día y a la noche, al sol y al pan, a la tierra y a la sombra, a los zapatos, a las puertas y a los ruidos, y a los silencios, hasta nunca al tacto, a las montañas, al frío, al calor y a la lluvia, al océano, al tormento o a la felicidad. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Lamentación que debiera hacerse extensiva a la senectud, a la enfermedad o a la derrota. Vejez, divino tesoro. Frustración, divino tesoro. Enfermedad, sufrimiento, asfixia, agonía, divino tesoro. Casi me atrevería a decir infierno, divino tesoro. Tesoro es cualquier cosa que desafía a la muerte. Divino es todo lo que se mantiene en pie y permanece vigente. José Edwards.